Quédate en este video que te voy a echar el cuento del retiro del uranio enriquecido de Venezuela, del que sabemos muy poco, pero es una historia bastante interesante. No te vayas, que en 5 o 6 minutos te pongo al día. Hola amigos, espero que estén muy bien. Bueno, comentamos otro tema bien interesante en la actualidad reciente venezolana, como es el retiro del uranio enriquecido de Venezuela. A finales del mes de abril de este año 2026, los venezolanos nos sorprendimos por imágenes y unas noticias a nivel de redes sociales de un contenedor custodiado por militares que transitaba de manera misteriosa por las autopistas de Venezuela y no sabíamos de qué se trataba. Posteriormente, ya en el mes de mayo, el Estado venezolano emitió un comunicado y aclaró que sí, que efectivamente se había retirado un uranio enriquecido del IVIC. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué Venezuela tenía uranio enriquecido? ¿Cuál fue el trámite para poder retirarlo? La cadena inglesa, la BBC de Londres, recientemente aclaró todo y publicó un artículo que nos reseña los antecedentes de por qué Venezuela tiene un reactor nuclear y por qué el combustible de ese reactor nuclear era este uranio enriquecido. Y nos tenemos que remontar a la década de 1960, cuando se le compra ese modelo RB1 a la General Electric. ¿Pero por qué se le compra? El presidente Eisenhower creó una política un poco para lavar la cara a los Estados Unidos, que era átomos para la paz. Y era una manera de decir que la energía nuclear, recuerden que los Estados Unidos había lanzado la bomba sobre Hiroshima, y quería dar toda esta fórmula de que era una energía también para la paz, no solamente para la destrucción. Esa ambivalencia que siempre a los descubrimientos los impregna, que se pueden utilizar para el bien, pero se pueden también utilizar para el mal. Entonces habló en las Naciones Unidas y a raíz de su discurso se comenzó esa iniciativa de la utilización de la energía nuclear a países libres, democráticos, que lo usaran para el bien, como era la Venezuela de los años 60, pues. Y de ahí viene que este reactor termine en Venezuela. Pero ¿qué acelera nuevamente la necesidad de controlar ese material tan delicado? Bueno, la extracción de Maduro. Uno de los ataques cayó a 50 metros del IVIC en San Antonio de los Altos. Esto volvió a encender las alarmas de que ahí había depositado uranio enriquecido. Hay una aclaratoria, no es altamente enriquecido el que se utiliza para las armas importantes, tiene un 90%, este tenía apenas un 20%, pero de todas maneras era capaz de fabricarse una pequeña arma nuclear. Entonces de ahí el valor estratégico. Y se tuvo que hacer una operación muy delicada en la que intervino el Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela. El buque que estaba encargado de llevar ese uranio a los Estados Unidos, específicamente a Carolina del Sur, la planta donde se llevó es la planta Savannah River en Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Entonces había un buque, el Pacific Egret, que es del Reino Unido, que estaba en esa planta y corta su señal de comunicación, porque todo esto se hace con muy estrictas medidas de seguridad. Y ese buque del Reino Unido llega hasta Puerto Cabello. Entonces imagínense que ese contenedor con el uranio tuvo que ser trasladado desde el IVIC en las cercanías de Caracas, San Antonio de los Altos, hasta Puerto Cabello. El trabajo de investigación de la BBC logró una imagen satelital de ese buque ya atracado en Puerto Cabello, porque no había dejado de transmitir su ubicación por seguridad. Posteriormente también
se encontró en Savannah River, que es la planta de energía nuclear donde terminó el material, ya en el mes de mayo, con lo cual se comprobó que efectivamente había sido el buque que viajó desde Puerto Cabello hasta los Estados Unidos. Entonces, bueno, es bastante interesante que este uranio llega a Venezuela por un impulso presidencial de los Estados Unidos en ese Átomos para la Paz. Fue el primer reactor nuclear en Latinoamérica y tenía este uranio enriquecido. Ahí hubo un contrasentido, ¿no? Después que los Estados Unidos se da cuenta de que de alguna manera es riesgoso estos institutos, como es el Instituto OIEA, que es el Organismo Internacional de la Energía Atómica, están trabajando para recaudar todo ese uranio altamente enriquecido, porque esos reactores ahora pueden trabajar con otro tipo de combustible que no es tan peligroso, y ya han podido recolectar en varias partes del mundo más de 7.300 kilos de uranio enriquecido, como el que similar al que estaba aquí en Venezuela, que eran apenas 13 kilogramos, pero en otros países alrededor del mundo varían tanto el porcentaje pues, del enriquecimiento como la cantidad. Pero lo anecdótico es que después que emprenden esos átomos para la paz y se dan cuenta del riesgo, porque los países cambian a sus gobernantes o las líneas de gobierno, entonces han estado en esta labor de recoger todo ese uranio. Hay un detalle interesante. El propio gobierno de Venezuela en el año 2017 ya había solicitado a estos organismos que vinieran a retirar ese material, porque se sentía con una gran preocupación de tener eso, el manejo y la custodia de eso. Eso fue un reactor que funcionó perfectamente desde 1960 hasta el 91. En el 91, en el año 91, deja de funcionar parcialmente, sigue funcionando a medias hasta el 97, y después se utilizó para una suerte de saneamiento de equipos quirúrgicos con rayos gamma, y el combustible lo iba supervisando y suministrando los Estados Unidos. Los Estados Unidos era capaz de generar 3 megavatios. Pero bueno, nosotros realmente en Venezuela muy poco de esta historia. La extracción de Maduro llevó a cabo que todas las agencias se dispusieran a por fin retirar ese uranio de acá de Venezuela. Se realizó con mucho sigilo, con unos grandes mecanismos de seguridad. Viajó a salvo hasta los Estados Unidos, no solamente un buque, sino con custodia de otro barco. O sea que fue una operación muy, muy delicada, y custodia militar desde Caracas hasta Puerto Cabello. Si no sabías esta historia, bueno.